Segunda de Pedro, capítulo número 1, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. Amén. Vamos a ir a lo que vinimos. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo número 1 de Segunda de Pedro. Vamos a la altura del versículo 19. Y vamos a leer la parte A. La parte A de ese capítulo. Hay poder en la sangre de Jesús. Mi alma te adora. ¡Aleluya! Cristo de la gloria. Aleluya. Cuando lo tengan, lo tienen todo. Vamos a esperar a ayudar a nuestra hermana por allá atrás. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 19. Amén. Así, una vez que todos la tengamos. Aleluya. Santo y poderoso es el Señor. Santo eres Dios. Aleluya. Grande eres Dios. Gracias, Señor. Gloria al que vive. Maravilloso es tu Aleluya. nombre. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Lo tenemos. Amén. Amén. Ya lo tenemos todo, hermano. Amén. Vamos así a la lectura, a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Tenemos. Gloria se fue. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Está el micrófono. Dame un momentito a ver de los baterías. Gracias a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Maravilloso eres, bendito Señor. Gloria al que vive. Siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Grande y maravilloso eres Jesús. Gloria a Jesús. Vive Cristo para siempre. Amén. Ahora. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura. Amado Dios y Padre Celestial, Gracias, Señor, en esta preciosa hora venimos delante de tu presencia, Gracias, mi Jesús. dándote gracias, Dios, por la bendición que tú nos concedes, Señor, de poder, Señor, estar un día más de vida, Señor, sobre la faz de esta tierra. Gloria al que vive. Gracias te damos, Señor, porque tú has cuidado de nosotros, Señor, nos has guardado. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado el privilegio de llegar a tu casa. Señor, mira esta palabra, Señor, y este estudio el cual vamos a traer. Te pido, Padre Celestial, que sea de gran edificación para vuestras almas. Es tu palabra, no es palabra de hombre. Gloria Señor amado, Aleluya. porque no queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar palabra de Dios. Padre, que sea tú, Dios mío, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Padre, guiándonos, Señor, a toda verdad, Espíritu de Dios. Señor, prepara la mente, prepara, Dios mío, los corazones, Padre Celestial. Oh Jehová del cielo, Señor amado, y que tú, Dios mío, nos ministres, Señor, a través de tu poderosa palabra. Nos vamos a encargar de darte a ti la gloria, porque solamente a ti te pertenece. Tú no la compartes, Señor, con nadie, Señor. En el nombre deJesús. Amén, amén. Gracias. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Como manifesté ahorita, vamos a estar orando, ¿verdad?, al final del culto, ¿verdad?, por nuestros hermanos. Amén. Pero en esta noche queremos, con el favor y la ayuda de Dios, ¿verdad?, y del Señor y de su Espíritu Santo, hablar, ¿verdad?, un tema que es sumamente importante, que la Biblia lo toca, ¿verdad? Y como la Biblia lo toca, pues nosotros también tenemos que tocarlo, más sabiendo lo que dice la palabra, ¿verdad?, que va a suceder en los postreros tiempos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Como hubieron muchos falsos profetas dentro del pueblo, así hubieron también falsos maestros, pues nosotros tenemos que estar alerta, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Creemos en la profecía 100%, ¿verdad? La profecía es bíblica, pero también la Biblia
nos deja saber que la profecía es cuestionable. Sí, Señor. Amén. ¿Y por qué usted piensa que la profecía es cuestionable? Gloria a Dios. ¿Por qué a todo el mundo que se levanta profetizando usted le va a decir amén? Como usted dice, ¿qué me dijo Dios? Que te fueras para allá, para Cuba. Pues párate, déjame preparar las maletas y déjame irme para Cuba porque me habló un hombre. Hay que escudriñar los espíritus. Y hay que dar tiempo a la profecía. Hay que darle tiempo. A ver si es verdad. Porque dice que cuando dos juzguen, ¿no? La profecía siempre tiene que ser juzgada. Amén. Hay que darle espacio, ¿verdad? Cuando se profetiza, alguien tiene que escuchar para también poder juzgar esa profecía. Tiene que pasar por la palabra. Tiene que pasar por la palabra. Amén. Amén. Y yo escuché que también, o sea, ya el Espíritu Santo te está hablando a ti, ¿verdad? Y es como que una confirmación, pero de algo que ya tú sabes, ¿no? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. También tenemos que cuidarnos porque hay muchos falsos profetas por ahí. Amén. Sí, Señor. También tenemos que cuidarnos porque no todo el que dice el Señor me dijo, habla de parte del Señor. Eso es algo que se está usando mucho, no porque Dios me dijo, ¿verdad? Y vamos a ver durante el estudio, vamos a ver unos puntos, gloria al nombre del Señor, para así darnos más conocimiento sobre ¿verdad? Lo que es las profecías, los profetas. Glorificados sea el nombre del Señor, para que nosotros podamos tener una idea y poderlos identificar mejor. Amén. Amén. Ok, el estudio se basa en las profecías y en los profetas. La Biblia enseña que Dios habla por medio de profetas, ¿verdad? Eso lo enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Y podemos ver a través de la Biblia cómo habían, ¿verdad? Profetas mayores y profetas menores y cómo Dios los usaba. Pero también nos advierte, nos da una advertencia, ¿verdad? De cuidarnos, ¿verdad? Cuando Dios da una advertencia es para que uno se cuide. La palabra está ahí para nuestra enseñanza. O sea, cuando nosotros la leemos, ¿verdad? Tenemos que meditar en ella y pedirle al Señor que nos ayude, porque cuando hay sucesos que van a acontecer, mira mi hermano, hace varios años largos, yo diría como en 2015, 2016, aquí había una persona, ¿verdad? No voy a identificar si era hombre o mujer, pero se levantaba cada rato tratando de hablar de parte de Dios. Pero entonces lo que era hablando lengua, interrumpía el culto, porque dice que donde hay lengua, si no hay interpretación, pues entonces la persona, si no hay intérprete ni la persona está interpretando lo que se dice, el pueblo se queda sin entendimiento. Por lo tal la persona tiene que callar. Entonces el pueblo seguía alabando a Dios y haciendo lo que Dios, pues entonces comenzó a dar cantazos a la banca y a mandar a todo el mundo que se callen. Cállense que Dios va a hablar. Eso no es forma, ¿verdad? De que cómo Dios trabaja. ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, él habla sobre el orden, cómo es que se lleva a cabo el hablar las lenguas en la iglesia. Y sabemos que la profecía es mayor que el hablar en lengua. O sea que si alguien está hablando lengua y se levanta alguien en profecía, que el profeta es mayor, dice que esa persona que está hablando lengua tiene que callarse y darle espacio al que está hablando en profecía, ¿verdad? De parte del Señor. Pero tiene que hablar de parte del Señor. Pero aquí donde nos queremos, ¿verdad? Dar énfasis es en el cuidado. En el cuidado, ¿verdad? Porque sabiendo ya que Jesús en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron por las señales del fin del tiempo, y el Señor lo que dijo: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Eso fue la respuesta de Jesús: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Y entonces en la iglesia el pueblo tiene que estar consciente que si Jesús se lo dijo a los discípulos, pues esa palabra no se quedó con los discípulos, porque según los discípulos podían ser engañados, nosotros como iglesia también podemos ser engañados. Señor, aleluya. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos Amén. de los que vienen a hablarnos y decir que vienen de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? No es que estemos juzgando la profecía y menospreciando la profecía, porque la Biblia también nos dice que no podemos menospreciar la profecía, sino que hay que examinarlo. Aleluya.
Por eso dice que, pero también advierte repetidamente acerca de falsos profetas, ¿verdad? Porque nosotros no queremos caer en una falsa profecía y tomar una decisión que Dios no estaba en el asunto, porque luego eso nos va a costar a nosotros mucho dolor y mucha lágrima, ¿verdad? Por eso una profecía no debe de aceptarse simplemente porque alguien me dijo, Dios me dijo. Porque alguien me dijo, Dios me dijo. Entonces, sí, ¿qué te dijo Dios? Pues Dios me dijo mira, te voy a decir una cosa. Esto fue una iglesia que nosotros tuvimos. Pasaron al frente a ministrar y orar. El que estaba ministrando comenzó a orar por una parejita y le estaba diciendo a ella que ya el novio venía de camino y ella era casada. Estaba atrás, bien atrás. Que yo estuve en un servicio donde pasó Exactamente eso también. Entonces el pastor lo testificó. Mira, aquí sucedió algo. Sucedió. O sea que eso puede suceder en cualquier lado. Puede suceder aquí, puede suceder en cualquier lugar que nosotros vayamos a visitar. O sea, por eso es que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Gloria en nombre del Señor. No se puede decir simplemente porque alguien dijo, pues Dios me dijo, pues no, Dios me habló. Mira, yo he conocido personas que vinieron, Dios le habló por otro lado por allá, y Dios le habló de un pastorado, y vinieron aquí, no, que Dios me habló de pastorado, y la iglesia se quedó como si, pero ¿cómo puede ser posible que Dios te hable de un pastorado? Y ni siquiera la iglesia, se supone que si estamos bajo un mismo espíritu, ¿verdad? Todos vamos a sentir una misma cosa. Amén. Entonces el deber de esa persona era, pues Señor, tú me hablaste, y si fuiste tú que me hablaste, yo quiero que también la iglesia sepa que tú me estás llamando, ¿verdad? Entonces ahí no hay lugar para que el hombre pueda decir, no puede decir, no, ese es un llamado genuino, y la persona va a salir con la frente en alto. ¿Por qué? Porque salió de parte de Dios. Amén. Cuando tú sales de parte de Dios, tú puedes salir con la frente en alto, hermano, del lugar donde Dios te sacó, porque Dios te mandó para otro lado. Abrir obra. No todo el que me dice Dios me dijo, hay que aceptarlo. La palabra nos manda a examinar. Señor. Hay que examinar los espíritus, ¿verdad? Y eso no quiere decir que nosotros estemos faltos de fe. Hay que discernir, hay que pedirle al Señor discernimiento para poder discernir. Hay que probar lo que se dice, hay que probarlo. Señor, es tuyo, no es tuyo, ¿verdad? Y hay que darle el tiempo que sea necesario. O sea, Dios no quiere que nosotros tomemos decisiones a la ligera, sino que nosotros podamos esperar en Él. Podamos esperar en Él. Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21 dice que no menosprecie la profecía, como yo dije ahorita, ¿verdad? La profecía no se puede menospreciar. Pero también seguido de eso dice examinarlo todo. ¿Sabes? Que cuando a mí me profetizan, mi deber es examinar. No es decir, amén, wow, qué tronco de profeta. Tacho, no hay profeta como ese. Nunca he visto un profeta tan poderoso como tú. Entonces estás exaltando la vida del profeta y estás menospreciando la palabra. Porque entonces si la palabra te dice examina y le está dando gloria a un hombre, quiere decir que está menospreciando lo que la palabra dice. Pero cuando usted le hablan de parte de Dios y baja la cabeza y dice, gracias Señor, pero vamos a orar. Vamos a presentar esto delante del Señor. Dice examinarlo todo. No dice examinar alguna cosa. Esto me gustó. Porque a veces hay profecías que gustan y hay otras que no gustan. ¿Ah? Entonces dice, una vez que uno examine todo, pues entonces tú vas a retener lo bueno. Lo que no es bueno, usted lo va a echar para un lado. Sí, Señor. Ahora, ¿qué es un profeta? La Biblia, el profeta es, ¿verdad? Según la Biblia, el profeta es una persona que es escogida por Dios para comunicar el mensaje de Dios. Acuérdense que es para comunicar el mensaje de Dios. O sea, tiene una responsabilidad tan enorme en sus hombros, que tiene que hablar
comunicar de parte del Dios del cielo. O sea, no puede moverse por una emoción. El verdadero profeta, o sea, como hay falsos profetas, pues entonces hay verdaderos profetas. El verdadero profeta no habla para engrandecerse a sí mismo. ¿Sabe? El verdadero profeta no es para darse pompa. Yo soy el mejor. De los profetas, yo soy el más que Dios usa. Eso no es un profeta. Gloria en nombre del Señor. No es para engrandecerse a sí mismo, sino para transmitir lo que Dios quiere decir. Eso es un mensajero. El profeta solamente es un mensajero. Decir de parte del Señor: mira, Dios me dijo esto y esto y lo otro, pero ora. Amén. Bendito Dios. Cuando miramos a Jeremías, eso está en el capítulo número 1, versículo 5 de Jeremías. Dios escogió a Jeremías como profeta. Y le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Él lo escogió como profeta a las naciones. Y añadió y le dijo que toda palabra iba a ser puesta en su boca. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Sabe que lo que Jeremías iba a hablar venía de parte del Dios. O sea, que Dios lo escogió, Dios lo separó desde que estaba en el vientre de su madre. Lo escogió para ser profeta a las naciones. En esto nos muestra algo importante. El verdadero llamado procede de Dios. Dios es el que llama. No es simplemente un título que una persona decide ponerse. No es que yo diga yo soy profeta, ¿verdad? Porque quizás Dios te usó, una vez te usó hablando de profecía, ya yo soy profeta, ¿verdad? Y quizás Dios le dio un don de profecía o un momento dado Dios le plació usar esa vida como para profetizar algo, pero ahí se quedó. No puede decirle entonces: no, yo soy un profeta. Ahora, ¿qué es una profecía? Profetizar no significa únicamente anunciar acontecimientos futuros. Bíblicamente también se puede incluir comunicar un mensaje de Dios para edificar, exhortar y para consolar, ¿verdad? Eso es lo que habla Pablo en la carta a los Corintios, el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sabe? Que no todas las profecías son profecías hablando del futuro, ni son profecías de que Dios te va a llevar a las naciones, ni que son profecías que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a hacer millonario. Alabado Dios. Por lo tanto, no debemos reducir la profecía solamente a expresiones como: Dios me mostró lo que te va a suceder, ¿verdad? Porque eso se presta para mucho y lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo reparte los dones, y el don de profecía no nace simplemente de un deseo humano. ¿Sabe? Que es el Espíritu Santo. En el capítulo número 1 de Primera de Corintios, el capítulo 12 de Primera de Corintios, los versículos del 10 al 11 mencionan la profecía dentro de los dones, ¿verdad? Y que declara también que el Espíritu Santo es el que los reparte, ¿verdad? Que no es el pastor, no es un evangelista, no es un maestro, no es un predicador, no es un líder de la iglesia. Eso le corresponde al Espíritu Santo y Él lo da a quien Él quiere, ¿verdad? Y ahí menciona que en Primera de Corintios 12, del 10 al 11, menciona que la profecía está dentro de los dones, pero declara que es el Espíritu Santo que nos reparte a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. O sea que si el Espíritu Santo no me lo quiere dar a mí, pues entonces yo no me puedo frustrar. Porque los dones no salvan.
Los ministerios no salvan, ¿verdad? Porque la persona, no, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor le va a decir, no los conozco. ¿Sabe? Que eso a Dios no lo impresiona. Lo mucho que dance, lo mucho que hable lengua, lo mucho que sanidades, lo mucho que haga milagros y todas esas cosas, eso a Dios no lo impresiona. Eso es un don que Dios pone a sus hijos, ¿verdad?, en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Esto significa, ¿verdad?, que hablando de que Él da a cada uno como Él quiere, significa que el Espíritu Santo es soberano y distribuye los dones. El Espíritu Santo es soberano y distribuye los dones. También debemos de distinguir entre tener una manifestación del don de profecía y atribuirse automáticamente el título o ministerio de profeta, como mencioné ahorita, que Dios en un momento dado puede usarlo, ¿verdad?, en un don de profecía y diga, no, yo automáticamente se atribuye el título de profeta y ya comienza a decir, yo tengo el ministerio de profeta. Pablo pregunta en 1 Corintios 12, 29, dice, son todos profetas. Poderoso Dios, aleluya. La Biblia dice que te alabe el extraño, ¿verdad? Y no tu propia boca. El que es profeta no está por ahí vociferando, sino que es una persona que es una persona de oración, sumisa, humilde, y que está, mi hermano, no está de casa en casa, no está escuchando conversaciones, sino está guardando su oído, afinando su oído con la voz del cielo, a ver qué es lo que Dios tiene, en qué tiempo Dios lo tiene, ¿verdad? Porque Dios no está tirando profecías por ahí como hoy, las tiran como si estuvieran tirando dinero. La profecía hoy está por ahí, mi hermano. La gente, usted se mete a YouTube, mi hermano, y ahí eso está lleno de profetas. Y la Biblia nos dice que en los posteros tiempos van a ver esto. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer bajo el engaño. Señor. Tenemos que cuidarnos porque la Biblia lo dice, mas sin embargo la gente no hace lo que la Biblia dice. ¿Sabes? Tienen comezón de oído. Lo que leí yo ahorita, hay comezón de oído. Porque va a llegar el tiempo donde la gente no va a soportar la sana enseñanza. ¿Verdad? La sana enseñanza la van a pasar por aquí. Sino más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo enseñan lo que ellos quieren oír. ¿Sabes? Esa gente que le gusta. Mira, hay una iglesia que solamente postea en las redes sociales profecía. Ellos no te ponen un mensaje o sea, que para ellos la profecía es más importante que un mensaje de la palabra. Bendito Y lo único que ellos ponen en las redes sociales son gente hablándole. Yo digo, wow, qué cosa. Como tú invitaste a un predicador, no pusiste el mensaje del que predicó, que fue de que predicó, sino que trae la gente que comenzaron a hablarle. Entonces ahí le ponen la cámara y cuando le da la profecía, si se tardó 15, 20, 30 minutos, estás tú ahí pendiente a esa profecía para después venir y subirla a las redes sociales. Y yo digo, entonces ahí no se predica. Ahí lo único que es profecía. Entonces a esas personas fácilmente pueden caer bajo un engaño porque están tan acostumbrados a las profecías y se han apartado del centro de la vida cristiana, que es la palabra de Dios. Amén. Dice que van a darle la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Mi hermano, usted quiere decir que toda esa yo quisiera, Nancy, que un día usted se metiera y viera para que usted, yo le doy el nombre de la iglesia para que usted vea. Y salen así automáticamente y yo digo otra más. Otra más. Eres loco. ¿Sabe? Cuando el Señor nos mandó a predicar el Evangelio La palabra del Señor. Sí, Señor. y predicar la palabra del Señor.
¿Son todos profetas? La respuesta es no. No todos son profetas. Porque el Señor dijo que a unos Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? El Señor constituyó. ¿Verdad? Y cuando constituyó quiere decir que Él es el que llamó. Observa la expresión constituyó, Él mismo. Dios mismo es el que constituye a todos estos ministerios. Por eso la Biblia dice, cuando referente a los llamados de obreros, dice que la mies es mucho, mas los obreros son pocos. Dice, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. O sea, que uno ruega a Dios para que Dios seleccione y envíe obreros a su mies. No que uno esté por ahí loco señalando y profetizando, tú tienes ministerio, tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú tienes lo otro. Y ni se congrega. Y a veces ni se congregan. No, así hay unos cuantos en la red que han pasado unos días, han pasado por aquí y están en las redes sociales. Aquí no se sometían y no se someten a ningún pastor, dicho por su boca, no se someten a ningún pastor, ¿verdad? Porque dice que ningún hombre lo va a pastorear. Y yo digo, pues entonces pero predica y tiene el título de evangelista. Él aparece como evangelista, engabanadito en su foto de profile y con una corbatita, sin embargo él no se congrega. Ni trabaja. El pastor estaba en contra de la palabra, porque la palabra dice someter a nuestro pastor. Amén. Exacto. Ahí mandan, Y es un dice que vagoneta. no son parte de Dios. Ajá. Porque no son Dependiendo parte de- Dios, dependiendo. Ajá. Sí. Entonces van a las iglesias, pero no quieren hacerse miembros. O sea, cuando van en busca de ayuda. Porque cuando pasó por aquí vino a pasar en busca de ayuda. Pero una vez que se le quiso decir, párate, ¿sabes? Vamos a... que la iglesia te ayuda, pero también hay unas responsabilidades que los miembros tienen que llevar a cabo también cuando se le... No. Alabado Dios. Con se fue Maravilloso. y hasta mal de mí habló por las redes sociales. Hasta mal. Superficie. Ajá, sí. Hay que temer. Hay que observar, él constituyó, él mismo constituyó. O sea que el ministerio verdadero no debe convertirse en una carrera por el título. Sino Dios llama, Dios capacita y el fruto de la persona debe corresponder a aquel llamado. O sea que debe de ir con el llamado el fruto, por los frutos los conoceréis. Amén. Este punto fundamental, vamos a ver esto. En 1 Corintios capítulo 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Viste que no se puede creer a todo el que venga a profetizar. Dice los demás juzguen. Entonces cuando yo no paso una profecía por el sedazo, quiere decir que yo estoy menospreciando la palabra de Dios. Sí, Señor. Porque la Biblia me dice que hago unas cosas para cuidarme, mas sin embargo yo no hago lo que la Biblia me dice, yo hago lo que bien me parezca. Y ahí dice bien claro que los demás van a juzgar. Mientras hay 2 o 3 profetizando, hay un pueblo que está juzgando. Está escuchando, ¿verdad? Para poder juzgar. ¿Verdad? Y no es decir que Dios no está hablando, sino que está pendiente a esa profecía para también llevarla a oración. Llevarla a la oración. Y entonces Dios, como la iglesia hay un solo espíritu en la iglesia, se supone que todos estemos en un mismo sentido. Amén. La profecía no queda fuera del discernimiento de la congregación. Por eso dice que los demás juzguen, o sea, no puede quedar. Por eso tú no puedes irte en buscar profecía en lo secreto. Amén. En lo secreto. ¿Verdad? Tiene que estar para que haya un pueblo también que escuche y pueda también discernir. Aún aquellos que se prestan como profetas deben ser examinados.
Porque la persona diga o tenga, porque una persona se puede equivocar. Lo hemos visto aquí. Se ve en la Biblia. Con Samuel. Y Se ve Samuel, en la Biblia. y también en la palabra. Pero lo hemos vivido también. Oh, sí. Personalmente lo hemos vivido aquí. Amén. Antes de seguir, quiero poner algo, ¿verdad? Que habló un varón y tiene que ver con este tema. Y quiero, ¿verdad?, que lo escuchen para que ustedes vean cuál es por qué esto es tan importante, ¿verdad? No porque solamente yo lo estoy trayendo, porque yo no soy el único que estoy hablando de este tema. No. Hay mucha gente en este tiempo que están hablando sobre el tema de la profecía. Entonces, están hablando, él le puso el título como ¿es un don espiritual o un engaño? En pregunta, ¿don espiritual o engaño? Escuchen. Voy a decir algo que probablemente incomode a muchos cristianos. Creo que una parte del protestantismo moderno ha desarrollado una adicción a las profecías. Sí, escuche bien. Y antes de que cierres este video o escribas un comentario diciendo que estoy atacando al Espíritu Santo, escucha el argumento completo. Porque no estoy atacando el don de la profecía. Estoy cuestionando algo mucho más peligroso, la dependencia de la profecía. Hoy existen creyentes que ya no pueden tomar decisiones importantes sin que alguien les diga, Dios me mostró, Dios me dijo, tu futuro será así. Y cuando una iglesia necesita más revelaciones que Biblia para mantener viva la fe de sus miembros, tenemos que detenernos y hacer una pregunta muy seria. ¿Seguimos poniendo a Cristo en el centro o hemos sustituido a Cristo por la próxima palabra profética? Quiero aclarar algo desde el principio. No estoy diciendo que Dios no pueda hablar. Creo que Dios es soberano. Pero una cosa es creer que Dios puede hablar y otra, muy distinta, es vivir dependiendo de que alguien diga que Dios habló. Porque ahí cambia completamente la dinámica. La autoridad deja de estar en la práctica, en la escritura, y comienza a trasladarse hacia la persona que dice recibir la revelación. Y eso debe preocuparnos, porque el cristianismo nunca fue diseñado para producir creyentes dependientes de un profeta. Fue diseñado para formar discípulos maduros que conocen a Cristo. Voy a usar una palabra fuerte. Creo que en algunos sectores del cristianismo se ha desarrollado un verdadero vicio. El vicio de necesitar siempre una nueva palabra, siempre una nueva revelación, siempre un nuevo sueño, siempre alguien que interprete el futuro. Antes la pregunta era, ¿qué dice la Biblia? Hoy muchas veces la pregunta es, ¿qué dijo el profeta? Y eso representa un cambio enorme, porque poco a poco la predicación bíblica va perdiendo espacio. En algunas iglesias, la gente espera con más emoción el momento de las profecías que el momento de la exposición de la palabra. No ocurre en todas, sería injusto decirlo. Existen miles de iglesias fieles que siguen predicando a Cristo y la Escritura con profundidad. Pero también existen otras donde la experiencia ha desplazado a la enseñanza. Y cuando eso ocurre, la emoción comienza a gobernar la fe. Ahora quiero hacer una comparación que probablemente incomode. Durante años, los cristianos hemos criticado, y con razón, a quienes visitan mentalistas, adivinos o pitonizos para que les digan el futuro. La Biblia rechaza claramente esas prácticas. Pero ahora quiero hacer una pregunta difícil. ¿No estaremos desarrollando un patrón parecido? Escúchame bien, no estoy diciendo que sea lo mismo. Estoy hablando del mecanismo, del corazón, de la dependencia. Porque cuando una persona siente que no puede tomar una decisión hasta que alguien le diga, Dios me mostró tu futuro, el patrón de dependencia comienza a parecerse demasiado. La diferencia es que ahora todo tiene un lenguaje cristiano. Le llamamos una palabra, una confirmación, una revelación, y precisamente porque usamos un lenguaje bíblico, bajamos la guardia. Aquí hay algo de lo que casi nadie habla. Las personas con ansiedad, con inseguridad, con miedo constante a equivocarse o incluso con depresión pueden ser especialmente vulnerables a este tipo de dependencia. Y quiero ser muy cuidadoso. No estoy diciendo que tener ansiedad haga a alguien menos espiritual. Estoy diciendo que cuando una persona vive con miedo, cualquier voz que prometa certeza puede convertirse en una fuente de alivio. Entonces deja de descansar en Cristo y comienza a descansar en quien dice conocer el futuro. Eso no produce libertad, produce dependencia. Y una persona dependiente es mucho más fácil de manipular. Aquí quiero ser justo. No todos los pastores hacen esto. Conozco hombres de Dios íntegros que dedican su vida a enseñar fielmente la Escritura.
Pero también sería ingenuo negar la realidad. Existen líderes que han descubierto que un creyente dependiente es mucho más fácil de controlar que un creyente maduro. Si para cambiar el trabajo necesitas consultar al profeta, si para casarte necesitas consultar al profeta, si para mudarte necesitas consultar al profeta, si para vivir necesitas consultar al profeta, entonces la autoridad práctica ya cambió. Cristo dejó de ocupar el centro. Ahora el centro lo ocupa quien dice hablar en el nombre de Cristo. Y esa diferencia es gigantesca. Jesús dejó una advertencia que hoy sigue siendo urgente. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. No dijo que el engaño vendría solamente desde afuera de la iglesia. También nos llamó a desarrollar discernimiento. Porque el engaño más peligroso casi siempre se parece mucho a la verdad. Si este tema te está haciendo pensar, te invito a suscribirte. Este canal no existe para atacar personas, existe para analizar. Veo que esto no es algo, ¿verdad? Y esto pues después que yo tenía este estudio fue que lo vimos, ¿verdad? Y lo escuchamos. Yo decía, verdaderamente que va a la par. Y lo voy a traer para testimonio, ¿sabes? Que esto no es para atacar a nadie, esto es para que la iglesia esté apercibida, la iglesia esté con los ojos abiertos, que la iglesia se dedique más a la palabra del Señor. Si Dios quiere hablarnos por un profeta, que Dios nos hable, pero vamos a llevar esa profecía a la presencia del Dios de los cielos. Dejamos ver lo que Dios juzgue, los demás juzguen, hasta ahí fue. La profecía no queda fuera, eso lo hablamos. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan 4:1? Primera de Juan 4:1 hace otra advertencia. Y no le está hablando a gente inconversa, sino le está hablando a gente creyente. Porque se refiere a ellos como amados. Y le dice, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Eso está tan claro como el agua, ¿sabes? Nosotros no podemos creer porque se levantó fulano, sultano, perencejo viene a hablar de parte del Señor, entonces, no, pues yo voy a creerle. Yo conozco muchos que se han ido detrás de profecías, no han esperado tiempo ninguno, ni absolutamente no han esperado ningún tiempo. No, pastor, Dios me habló y yo voy a tomar la decisión y me fui. No creáis a todo espíritu. Si no, vuelve otra vez, la Biblia nos dice, si no, probar los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Ahí usted no está menospreciando ni la profecía, ni está menospreciando la palabra del Señor, sino está haciendo lo que Dios nos está mandando a nosotros hacer. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo nosotros sabemos si es un falso o no es un falso? ¿Verdad? Porque a veces vienen personas que nosotros nunca hemos visto. Y de momento llegan la primera vez a nuestra vida y comienzan a hablarnos y nosotros no sabemos ni quién es la persona y ya vamos a decirle amén como tú digas. Aleluya. Por tanto, dice, examinar la profecía no es falta de fe, sino es una obediencia a la palabra del Señor. No es que la verdad tú no tienes fe, no, es obedecer la palabra del Señor. Porque si la Biblia me dice, yo tengo que, la profecía tiene que haber unos pasos que yo tengo que tomar antes de aceptarla. Yo tengo que ¿verdad? Pasarlo por el sedazo de la Biblia. Tengo que probar los espíritus, tengo que examinarlos, tengo que orar, tengo que pedirle dirección a Dios, ¿verdad? Y el tiempo que sea necesario. Yo recuerdo a Nancy, ella testificó aquí que ella le oró, no estaba pendiendo un profeta, ¿verdad? Para que le hablara, para que ellos vinieran para acá, sino ella y Mano Ángel tuvieron como 5 años, ¿verdad? Orándole al Señor, no esperando, estábamos como oraban, Señor, le enviamos un profeta. ¿Y cómo oraban? Pidiéndole al Señor que sea el que diga para dónde vamos. ¿Lo ves? Entonces Dios le habla al corazón de uno. O sea, nosotros, Dios te puede hablar a ti, Dios me puede hablar a mí. Dice, la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Clama a mí, yo te responderé. Pero ese es el problema, mi hermano, que como no estamos haciendo lo que es
bien delante del Señor, tenemos que depender del profeta. Que el profeta me diga, porque yo no puedo ni pedirle al Señor, porque no estoy haciendo lo que es correcto. Amén. Exacto. Y se supone que uno ora al Señor. Y cuando nosotros nos vinimos a mudar para Florida también oramos. Ni un profeta nos dijo, mira, los quiero en la Florida. Al contrario, se levantaron alguna gente diciendo que allá nosotros no íbamos a prosperar, que esto y lo otro. Amén, amén. Mas, sin embargo, nosotros seguimos orando. Amén. Y fue un proceso también, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Y entonces después pues, se levantó, Jovelino quería venir para acá, quería graduarse con sus compañeritos de la escuela, y eso pues ya nos puso un obstáculo en el camino, porque entonces si Dios no trabajaba con ella, nosotros no nos íbamos a poder venir, porque no queríamos, ¿verdad?, que eso le fuera a afectar a ella, y toditos teníamos que estar en acuerdo, tuvimos que esperar todos, que Dios trataba con todos en la familia, y una vez que hubo acuerdo en toda la familia, entonces ahora pues nos movemos. Amén. La hermana que está por allá, Nancy. Ahora que usted, ¿verdad? A mí me pasó algo así. Alguien familiar me llamó y me dijo que Dios le dijo que yo tenía que salir del sitio donde yo vivo, inmediatamente. Que alguien iba a traicionar a mi hijo y que yo tenía que salir de ahí, de ese sitio. Pero me quedé, como usted dice, me quedé como en la duda, porque yo digo, Señor, ¿será de tu parte que me dijiste? O no. Y me puse nerviosa, Sí, que sentiste que no había, eso como que no había. Entonces yo le dije, yo no me puedo en estos momentos ir para ningún lado, porque tengo que consultarlo con mi familia, mi esposo no se quiere ir. Ella, no sé por qué, yo creo que Dios no brega así, ella lo único que me dijo fue, pues déjalo, déjalo y vete tú. Pero ¿cómo yo voy a dejar a mi esposo y coger las maletas y irme? Yo creo que esto no es algo que Dios me mandó. O sea, para que después dijeran, mira, se cumplió la profecía porque dejó al esposo y se fue, mira, y Dios le dijo que se fuera y se fue, pero dejó al esposo. Cuando es cosa de Dios, Dios obra y Dios canaliza todo y pone todo en su lugar. Amén. Por eso es lo que yo he aprendido ahora, el poquito tiempo que yo estoy aprendido que todo tiene que ser consultar a Dios. Amén. Por eso la oración es vital, la oración es necesaria, la oración es bien importante en este hermano. Nosotros nos dieron una profecía hace como, no se llama aquí, casi 8 años, si no me equivoco, y nos dieron una profecía de como 6 años atrás, casi recién, que Dios nos quería allá en Leyland. Mire esto, hermano, y verdad, donde quiera que esté la persona, que Dios tenga misericordia, que esté bien, que se haya reconciliado con Dios. Pero la persona dijo que nos quería en Leyland, que quería a mi esposo y a mí como copastor. Y yo dije, ¿qué? Si a mí nunca me han dicho que yo voy a ser, ¿verdad? Que no era copastor, ¿qué es eso? Porque yo digo, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, pues fulano no puede ser pastora o pastor, qué sé yo, y ¿verdad? Y si Dios dice que sí, pues amén. Dios es que capacita. Amén. Pero yo dije, Dios mío, ¿pero de dónde? Si yo nunca en mi vida ni lo deseo, ni tengo la capacidad, porque yo creo que Dios capacita a uno y después envía y todo eso. Y cuando me dijo ese padre, gracias a Dios le doy, que yo no le hice caso, para que imagínese si yo le hubiera hecho caso a una persona. Estuvieras en Lakeland. No, yo no creo, porque yo te digo sinceramente, yo no sé qué yo hubiera hecho. La cosa fue que nos dijeron eso, nosotros nos miramos y nos reímos, y yo dije, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y así mismo engañó a otra amiga de Puerto Rico, que le dijo que ella iba a hacer y que la pastora y que ella le iba a dejarle ese lado, esa iglesia para ella. Yo dije, qué disparate. Después pasó un montón de revoluciones, ella se fue de aquí, de la Florida, y ya ustedes saben lo que pasó, lo que saben. Pero Dios, como dice la hermana, ¿verdad? Dios inquieta y Dios sabe, uno sabe cuando es Dios que está hablando, y aún así uno tiene que preguntarle al Señor, ¿eres tú que estás hablando? Porque no. Dios es un Dios de orden. Amén.
Jeremías 23:25 habla de quienes decían soñé. Amén. Yes. ¿Ah? Yep. Sí, 23. Esto enseña que no todo sueño necesariamente constituye una revelación divina, Amén. sino toda persona que afirma recibir un mensaje está hablando de parte de Dios. Jeremías 23:25. Por eso debemos de tener mucho cuidado antes de decir, Dios me dijo que te dijera. Usted sabe lo que es usted usar la boca, porque usted está usando la boca, el nombre de Dios para decir, Dios me dijo. Hay que estar bien seguro que Dios está diciendo. Sí, Señor. Eso siempre me recuerda el viejo profeta que hizo que el otro cayera a su casa. Es que Dios me dijo que te viniera. Exacto. Y que comiera. Cuando Dios le había dicho que no comiera ni volviera por ese camino. Sí. Ya Dios te habló a ti. ¿Por qué tú vas a oír que alguien te cambie lo que Dios te dijo? Es que yo no entiendo eso. Dios no tiene dos bocas. No, pero tú sabes, entonces uno se vuelve necio. Porque si Dios te dijo que era así y otro viene, tú tienes que saber que algo está mal. Porque si Dios me habló a mí y luego después usted viene a decirme a mí, no, Nancy, ¿cómo va a ser? Entonces yo no te voy a oír a ti. Si habló conmigo ya, yo te voy. Exacto. Si ya Dios habló conmigo, yo estoy seguro que Dios me habló. Exacto. Puede venir cualquier persona a decirme cualquier cosa, yo no. Si Dios me dijo otra cosa, como yo me voy por encima de lo que Dios dijo. Ni que el enemigo oye. Amén. Y después que él oiga. Y tenemos ejemplos en la Biblia, mi hermana. Si usted lee la Biblia, pues usted no se puede confundir. El problema es que las cosas están ya escritas de gente que le ha pasado todas estas cosas. Pero como no leemos la Biblia, pues no sabemos. No sabemos. Y ahí está el problema. O la leemos y no la aplicamos a nuestra vida. No la aplicamos. Una profecía verdadera nunca está por encima de la Escritura. Amén. La Biblia debe permanecer como nuestra norma. Una supuesta revelación no tiene autoridad para corregir, sustituir o contradecir lo que Dios ya ha revelado en su palabra, como pasó con lo que pasó con el profeta viejo. Amén. O sea, que ya si Dios habló, pues la palabra de Dios va por encima de cualquier otra palabra. Por eso una experiencia sobrenatural por sí sola no demuestra que algo procede de Dios. Amén. Señor. No debemos irnos a ninguno de los dos extremos. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos. La Biblia presenta un equilibrio. No menospreciéis las profecías, ¿verdad? Presenta un equilibrio, ¿verdad? No te está diciendo, o sea, tienes que tener la mente, tienes que tomar un juicio justo, ¿verdad? No la menosprecies. Pero inmediatamente dice examinarlo todo. ¿Sabes? Te dice no la menosprecies, pero en la misma oración te dice examínalo todo. O sea, en otras palabras, te está levantando una banderita roja. Escucha lo que se te está diciendo detenidamente, llévalo a la oración, llévalo al ayuno, ¿verdad? Y espera pacientemente que Dios responda a esa oración, porque a veces queremos que otro nos interprete, ¿verdad? Cuando debemos de ir a Dios. Yo recuerdo una ocasión, o me ha pasado más de una ocasión, pero que voy a decirlo, en una ocasión que Dios, ¿verdad? Y yo lo he expresado con los hermanos viejos, están aquí donde Dios en un sueño me muestra un cernidor de lo que usan los albañiles para cernir la arena, para pañetar. Nuestro hermano de Jesús sabe lo que es eso. Pero el cernidor en el sueño estaba vacío. Lo que era un cernidor vacío, estaba limpiecito, no tenía sucio ni nada, parecía que no había sido usado. Entonces yo oré al Señor y le pregunté qué mensaje me quería dar a través de ese sueño.
Y como a las 2 semanas, se tardó como 2 semanas, volví a soñar con el mismo cernidor, pero esta vez el cernidor estaba lleno de arena. Tenía arena. Entonces, cuando el cernidor, de momento en el sueño comienza a moverse para atrás y para adelante. Para atrás, para adelante. Y así los albañiles mueven para limpiar la tierra, la arena. Entonces, según se iba haciendo una montaña limpia, la parte de abajo, y la arena de arriba iba bajando, se veían unos trozos negros que iban saliendo. Entonces esos trozos negros no procesaron, no pasaron por el filtro, ¿verdad? Y entonces en esa ocasión yo recuerdo que Dios había revelado que iba a limpiar la iglesia, que iba a sacar gente, y Dios lo había hablado, que iba a hacerlo. Y ese sueño me confirmó eso, y luego pues vimos, ¿verdad?, lo que Dios había hablado se cumplió. Y pues fue por medio de un sueño, algo tan sencillo. Entonces, por eso dice, por otro lado, no debemos rechazar automáticamente todo lo que está relacionado con la profecía. No podemos rechazarlo, ¿no? Porque ahora una profecía no podemos ahora aceptarla, ¿sabes? No vamos a ignorarla, ¿verdad? Sino examinar no es ignorar. Examinar es llevarlo a la presencia de Dios. Por tanto, por otra parte, tampoco debemos creer automáticamente que todo lo que alguien presenta es como una palabra que viene de parte de Dios, ¿sabes? Que es lo mismo que no menosprecie la profecía, pero tampoco examínalo todo. El propósito no es engrandecer al profeta. Fíjese. El propósito de una profecía no es engrandecer al hombre. Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. O sea, el profeta, el pastor, el maestro siempre tiene que menguar. Aquí el grande es Jesús. Amén. Nosotros somos pequeñitos. Él nos ve como pequeñitos. Por eso él dice, hay de aquel que haga daño a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuese que se atara una piedra de molino en el cuello y se lance a lo profundo de la mar antes de hacerle daño a uno de estos pequeñitos. O sea, que el Señor nos ve a nosotros como sus hijos. Amén. Cuando una persona busca constantemente reconocimiento, ¿verdad? Cuando el reconocimiento, título, seguidores o admiración, debemos ejercer discernimiento. Juan el Bautista expresó una actitud muy distinta en Juan 3:30 cuando dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Y quién es él? Jesús. Es necesario que Jesús crezca, pero yo sea el que mengue. El verdadero ministerio dirige la mirada hacia Cristo, no hacia la personalidad del mensaje o el mensajero. No va a mirar, sino le va a dar la gloria a Dios. Dios me habló, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú me hablaste. No va a ir donde el profeta, darle gracias al profeta. Gloria al profeta que Dios usó. Ahora, hay unas preguntas que uno se puede hacer, ¿verdad?, para examinar una profecía, si está de acuerdo a la Escritura, si glorifica y engrandece a Dios o al mensajero, si me edifica conforme a la verdad, si hay fruto del que está trayendo la profecía. Ajá, tiene que haber fruto, exacto. Está intentando controlar, asustar o manipular a alguien, ¿verdad? Porque hay personas que usan la profecía para manipular a la gente. Señor. Y son expertos, mi hermano, porque tienen labia para manipular. Acepta lo que dijo sea examinado, acepta que lo que dijo sea examinado bíblicamente. O sea, que la persona que te trae la profecía, si tú le dices voy a llevarlo a la oración, tiene que aceptarlo lo que le estás diciendo. Yo voy a orar por eso, ¿verdad? Y cuando Dios me lo confirme,
¿verdad? Y Dios lo ponga en mi corazón y yo sienta la paz y el gozo de Dios, ¿verdad? Y no solamente me lo muestra a mí, sino que haya armonía dentro de los hermanos. Pues entonces procedemos. Lo anunciado como profecía se cumple, ¿verdad? Porque si la profecía no se cumple, el tal profeta no habló. Conclusión: la iglesia necesita discernimiento. La iglesia necesita discernimiento. No podemos desenfocarnos. El enemigo siempre va a estar buscando la manera de desenfocar la iglesia y poner en la mente como que hay cosas dentro de la iglesia, cuando verdaderamente nosotros no tenemos que estar pendientes a lo que el enemigo nos está poniendo en la mente, sino nosotros de estar pendientes y saber que el enemigo lo que vino fue a matar, hurtar, a destruir, y que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y que Cristo lo que quiere es que la iglesia crezca, la iglesia madure, pero eso no se lleva a cabo solamente con una persona, eso es colectivo, ¿verdad? Por eso es que aquí se da escuela bíblica, ¿verdad? Se supone que a través de la escuela bíblica uno vaya adquiriendo conocimiento, se supone que el conocimiento haga que uno madure, el conocimiento haga que uno crezca, ¿verdad? Y cualquier cosa que uno vea no te va a mover fácilmente, porque Jesús, todo lo que Jesús pasó, mas sin embargo, Él no lo movió nadie. No lo movió Job con todo lo que pasó, mi hermano, y Job permaneció. Y hay personas que a veces le hacen menos cosas y se quieren salir corriendo. Como que no aceptan que en la vida cristiana hay procesos que nosotros tenemos que atravesar. Todos vamos a pasar por momentos difíciles. Amén. El Señor nunca dijo que la iglesia iba a estar en un pedestal, ¿verdad? Que el Señor nos iba a tener, ¿verdad? como una cubierta que nadie nos iba a hacer daño. O sea, tenemos la cobertura del Espíritu. O sea, pero van a llegar cosas a nuestra vida, ¿verdad? Jesús se lo dijo a los discípulos: en el mundo van a tener la aflicción va a llegar a nuestra vida. Pero ahí está en nosotros qué vamos a hacer. ¿Vamos a confiar en el Señor o nos vamos a mirar en la aflicción? Entonces nos vamos a poner a criticar, a quejarnos, cuando la Biblia no lo dice. Amén. La Biblia nos dice, si esto lo dice la Biblia, no, estoy pasando por aquí porque ya Jesús lo había dicho que iba a pasar por aquí, pero también me dijo que yo no iba a estar solo, que Él iba a estar conmigo hasta el fin. Amén. Me dijo que yo iba a pasar por estos procesos, pero también me dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas sin embargo, a veces no pensamos en nada en la Biblia, pensamos en las cosas que estamos viendo, entonces eso nos mete en la mente, entonces comenzamos a hablar lo que estamos viendo dentro de la iglesia y no hablamos lo que el Espíritu quiere que se diga. Señor, bendito Dios. Pero tampoco debemos despreciar a los verdaderos, los que vienen de Dios. La enseñanza bíblica es: no creer a todo espíritu, probar los espíritus, conforme a 1 de Juan 4:1. No menospreciar la profecía, examinarlo todo, conforme a 1 de Tesalonicenses 5:20 al 21. También dice Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. La seguridad de la iglesia no está en correr detrás de cada persona que diga que tiene una revelación, sino en conocer la palabra del Señor. Amén. Allí está el profeta. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Y es como decía el que puse ahorita, como si estuviéramos yendo a un sitio donde fuéramos a consultar a un adivino, un agorero, una pitonisa, como si Dios obrara así. Aleluya. Yo recuerdo una vez, mi hermano, mira, había una campaña, entonces había una hermana entre el grupo que vino en esa iglesia donde nosotros estábamos, y Dios lo usaba. Pero entonces hubo un varón que iba a la iglesia, nos invita a la casa porque quería que Dios le hablara. Entonces nos invita para la casa, era la hora de la comida, pues nosotros pensamos, jamás nos pasó por la mente que él lo que quería era una profecía. Nosotros estábamos pensando que él nos invitó porque era cerca de la hora del culto, era a las 4, el culto comenzaba a las 7, pues nosotros dijimos, pues entonces nos invitó a comer para allá, porque son las 4, ahora vamos a estar comiendo. Pues ninguno comimos,
nos fuimos para allá con hambre. Cuando llegamos allá, él viene y se le acerca a la hermana y le dice, no, yo los invité para acá porque yo quiero que ver que si Dios me dice que aquí es donde me quiere o no es aquí donde me quiere. Entonces, imagínate si ella le hubiese comenzado a profetizar. Nosotros estamos allí representando a la iglesia y al pastor, porque el pastor no estaba. Si ella comienza a profetizar de parte de Dios y el pastor no está, mi hermano, entonces ¿cómo nosotros nos vamos a ver? ¿Sabes? Por allá escondido, entonces eres un miembro de la iglesia. Entonces está buscando una profecía escondida de su pastor. ¿Sabes? Sí, y eso está erróneo. Y ella le dijo, es que yo no tengo palabra para ti. ¿Sabes? El Espíritu Santo cuando me da, entonces yo hablo de parte de Dios, pero si no es porque alguien me lo solicite. Entonces nos tuvimos que ir y meternos. No tuvimos que meter en un fast food. Nos tenemos que meter en un fast food a la prisa, a ordenar un grupo como de 17. A ordenar a la prisa, mi hermano, para entonces irnos para la iglesia. Y estábamos distantes. Y estábamos distantes. Sí, porque era en otro pueblo. Aleluya. Para que usted vea, o sea, que se dan caso. Sí, señor. Se dan caso. Y él era pastor. Sí, era pastor. Y venía de otro lado, pero allá le dieron una profecía, bajó para acá, entonces acá quería otra profecía, a ver si era acá o era allá. O sea, si ya te engañaron allá, entonces estás detrás de profecías acá. O sea, eso no te enseña una lección. Comienza a orarle a Dios y pídele dirección a Dios, que Dios te va a guiar donde Él quiere que tú estés. Sí, Señor. También tenemos la palabra profética más segura, que fue donde leí, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablando por el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Y quiero terminar con esto. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y está en Juan 10:1. Y con esto culmino. Si alguien lo quiere buscar, lo puede buscar. Bendito Me llamó Dios. la atención porque como de la manera que lo pone en la Nueva Traducción Viviente, dice, les digo la verdad, que el que trepa por la pared de un redil a escondidas, ¿sabe? Está hablando de una persona que hace las cosas a escondidas, se va en oculto. ¿Sabe que los ladrones hacen las cosas? Y hoy día se lo están haciendo hasta delante de todo el mundo, ni se están escondiendo. Pero la persona normalmente cuando va a hacer algo que no está correcto, se esconde. Entonces, cuando miramos el capítulo número 1, lo voy a leer de la traducción de la Reina Valera, 1960, dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil o de las ovejas, sino que sube por la parte de atrás. ¿Sabes? Una persona que se entra por la parte de atrás no es una persona que es recta, no es una persona que es vertical, no es una persona que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Porque una persona que tiene buenas intenciones, de un corazón de buena intención, siempre va a entrar por la puerta y te va a hablar de frente y te va a dejar saber, mira, este es mi propósito, esto es por eso estoy aquí, ¿verdad?
Y va a ser claro y transparente, ¿verdad? En todo, porque yo quiero ser de bendición, ¿verdad? Mas, sin embargo, dice que el que no entra por la puerta, ¿verdad? Se supone que si alguien va a entrar aquí, entre por aquí. No que vele al pastor y se meta por una ventana. Entonces después por allá se esconda buscando la forma de que uno no lo vea. Eso dice, sino que sube por otra parte. Jesús mismo lo llama que es un ladrón y un salteador. Esta palabra dice en la Nueva Traducción Viviente, les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. ¿Sabes? La Biblia está antes. Entonces, si a veces uno se busca problemas por traer la Biblia tal y como es, porque el que tiene comezón de oír no quiere oír la palabra, sino quiere oír cosas que endulcen su oído, lo que le agrada. Pero la palabra nos va a confrontar. Amén. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto de que nos confronta a través de su palabra. Amén. Hasta aquí esta parte, esperamos en el Señor que sea de edificación para nuestra vida, velar y orar. Estemos siempre velando y estemos siempre orando al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a cuidarnos los unos a los otros. Amén. Si cuando David velaba a sus ovejas se le acercaba un león o un oso, David se iba y se acostaba a dormir y le decía que se resuelvan ellos como puedan. No, David decía, no, si es un oso o un león, yo los cojo y los mato a los dos. ¿Verdad? Porque el que ama las ovejas va a cuidar del rebaño. Amén. ¿Verdad? Y no va a permitir que nada suceda, ¿verdad? Y eso no quiere decir que eso es algo malo, ¿verdad? No es que se le está regañando a la iglesia, no es que uno está diciendo no, la iglesia no está unida, es que sabemos que hay una guerra, hay una batalla espiritual, ¿verdad? Y cada cual tiene su batalla, cada cual tiene su guerra, cada cual tiene sus situaciones personales, ¿verdad? Y a veces pues donde nos reunimos todos, pues eso se deja sentir en la iglesia, ¿verdad? Porque eso se siente. Hubo una hermana que le dijo a mi esposa, ¿por qué el pastor menciona esas cosas? Y yo digo, bueno, entonces no se puede decir nada. No se puede decir nada. O sea, la iglesia hay que venir y hay que tener un pañito tibio y pasarle el pañito tibio. O sea, porque hay gente que no quiere recibir. ¿Y por qué el pastor habla de esas cosas? O sea, entonces, porque parece que viene de una iglesia donde se habla de prosperidad y se habla de tantas cositas así. Y las profecías, o sea, que cuando se trae la palabra, como la palabra está escrita, pues la palabra como que dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos. Amén. Y la espada y es como un martillo que quebranta la piedra. O sea, que ella va a estirpar y va a sacar lo que está ahí de más. El cáncer que está ahí lo arranca de raíz. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a estar puestos sobre vuestros pies.